Segunda pregunta. En el libro Segundo Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 18, ¿por qué el profeta Eliseo mandó a traer un tañedor como un músico para escuchar la palabra de Dios? Antes Dios le enseñó directamente, ¿no? Pero en ese caso, ¿por qué el profeta Eliseo pidió a traer un tañador, un músico que toca? ¿Con qué lazo? Entonces, ¿qué relación tiene con un músico para aprender la enseñanza de Dios, recibir la palabra de Dios, para orar a Dios y aprender la palabra de enseñanza de Dios? Necesita un músico. Antes no necesitaba. El profeta Eliseo directamente oró a Dios, pidió, Dios le enseñó, le ayudó, salvó al pueblo, hizo muchos milagros. Pero en ese caso, ¿por qué él llamó a un tañedor, un músico? Es pregunta. ¿Qué le parece? Dios enseña a Eliseo algo por medio de un músico. Entonces, nosotros a veces necesitamos invitar a mariachi. ¿Lo cree? ¿Qué significa eso? Lo que sucedió, ¿qué nos enseña? ¿Por qué Eliseo en esta vez pidió a traer un músico? Vamos a buscar Segundo Reyes, capítulo 3. Segundo Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 18. El libro Segundo Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 18. Yo les leo. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos.
¿Qué pasó? Hubo guerra. En el tiempo de hijo de Acab. ¿Conocen el rey Acab de Israel? ¿Era bueno o muy malo? Muy malo. Su esposa Jezebel era muy mala. Su hijo Joram, hijo de Acab. Acab ya murió y su hijo se llamaba Joram. Tuvo amistad desde su padre Acab. El rey Josafat era muy bueno, buen rey, buen siervo de Dios. Pero su gran error, culpa, tuvo amistad con Acab y con su familia, sus hijos. Él tuvo amistad con Acab y también ahora con su hijo Joram. Hubo guerra entre Israel y Moab, pero Moab era más poderoso. No pudo ganar Israel a Moab. Entonces, Joram, rey de Israel, pidió a Josafat que le ayudara. También pidió al rey de Edom. Entonces, 3 reyes, Joram, Josafat y rey de Edom, 3 reyes están contra Moab. Pero no, cuando ellos estaban en la batalla, no había agua durante mucho tiempo, no sé cuántos días. Entonces, los soldados casi iban a morir. Estaban muy difícil. Iban a morir. Entonces, el rey Josafat pidió ellos buscaron al profeta Eliseo, pero Eliseo no le gustó ver a Joram, era muy malo. Por eso así dice, si no viene Josafat, buen rey, yo no te ayudo, no quiero verte. Así dijo, ¿no? A Joram. 3 reyes y sus ejércitos estaban en gran peligro, no había agua, tuvieron mucha hambre, iban a morir. Pero el rey Josafat pidió su ayuda. Por eso, él dijo que trae un tañedor, un músico. Y trajo un buen músico, él tocaba. ¿Por qué? En ese ambiente no era digno de orar a Dios, ¿sí? Y tener comunión íntima con Dios. Es difícil, porque la gente gritaba, lloraba, sufrieron muchos ellos, ¿no? Y también el ambiente era muy escandaloso. En medio de la guerra, el entorno era tan ruidoso y caótico que al profeta Eliseo le resultaba difícil orar y tener comunión con Dios. Para orar y comunicarse con Dios es de suma importancia contar con un ambiente y una atmósfera de paz y tranquilidad. Cuando empezó a tocar el músico, todo se calmó, se tranquilizó. Así, Eliseo pudo orar a Dios y tener comunión con Dios. Dios le enseñó.
¿Me explico bien? ¿Sí? Para ambiente muy desordenado, muy, ¿cómo diríamos? Muy caótico. No era tranquilo, ambiente muy malo. Por eso, para tranquilizar, necesitaba un músico que tocara. Eso nos enseña algo muy importante. En otra vez no necesitaba, porque el ambiente es muy bueno, pero en este caso no. Aunque Eliseo era un buen siervo que hizo muchos milagros, mostró poder de Dios. ¿Sí? Aún así, él era gran profeta, buen siervo de Dios, el ambiente no era digno. Pues ambiente es importante para nosotros también, para orar a Dios, para tener comunión con Dios. Nosotros debemos buscar a Dios, leer la Biblia y meditar, orar a Dios, tener buen tiempo con Dios, comunicarnos con Él. Necesitamos sacar un tiempo, ¿no? Como noche o madrugada, un tiempo muy quieto. Si no, ambiente muy escandaloso, ¿sí? Se suena muchas música y muchos ruidos, no podemos concentrar. ¿Sí? Vamos a buscar primero Reyes, capítulo 19. El libro Primero Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. El libro Primero Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Leamos juntos. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, después de matar a ¿cuántos profetas de Baal y Asera? 850 profetas de Baal y Asera. Los profetas de ídolos. Mató Elías. ¿Sí? Después, esposa de rey Acab, Jezabel, buscó a él para matarlo. Entonces él huyó. Ya está muy cansado. Quiso morir. En ese momento Dios le mandó. Primero, él tuvo hambre y tuvo sed. Dios lo cuidó por medio de cuervo, por medio de sus ángeles, por medio de viuda de Zaret, así lo alimentó. Luego le mandó que vete al monte de Horeb, monte de Dios. Él está bien cansado, medio desmayado, ya no quiso vivir más.
Ya basta, Señor, quita mi vida. Dios hizo 3 cosas grandes. Primero, ¿qué pasó? Por viento, ¿sí? Pasó viento. Grande, un grande y poderoso viento que rompía los montes. Por fuerte viento rompió los montes. Pasó. Muy temeroso, ¿no? Luego quebraba las peñas delante de Jehová. Por viento poderoso se quebró rocas, peñas, los montes, se movió. Fue cosas muy grandes, ¿no? Yo no, muy temerosas. Pero Jehová, aquí dice, Jehová no estaba en el viento. Dios mostró su poder, por su poder hizo esto. Por viento se quebró peñas y pasó cosas muy temibles, poderosas, ¿no? Pero Dios no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Hubo terremoto, muy temeroso, ¿no? Fue gran poder de Dios, ¿no? Naturaleza poderosa. Si nosotros vemos, estamos desmayados, ¿no? Tenemos mucho temor. Tampoco Jehová no estaba en el terremoto. Luego, tras el terremoto, un fuego pasó y quemaba árboles, ¿no? Jehová no estaba en el fuego. 3 cosas Dios mostró: el viento fuerte, y terremoto, y fuego. Todas cosas muy temerosas. Grande obra, ¿no? Obra de Dios. Pero Dios, por medio de esas cosas grandes, obras temerosas, no habla. Se puede pasar esas cosas. Dios habló en silencio, como silbo. Un silbo apacible y delicado. Elías ahora puede escuchar la voz de Dios. Dios nos habla así. Tú haces grandes cosas. Dios muestra su poder en tu vida. Puedes sentir temor o poder de Dios. Puedes sorprender, pero Dios no habla con eso. Lo más importante es tener comunión con Él. Tú hablas a Él, tú escuchas que Dios te habla. Es comunión íntima, ¿sí? Pero nuestra comunión con Dios no está en cosas milagrosas, poderosas, hermano. Debemos tratar de escuchar la voz del Señor, sentir su amor, su consuelo, su ánimo, no por obras grandes, no por milagros, sino en oración. Mientras tú estás meditando la palabra, leyendo la Biblia, Dios te habla. Debes valorar más la intimidad con Dios, ¿sí? Tratar de escuchar su voz, saber su enseñanza, su voluntad.
hablar a Él, ¿no? Es nuestra comunión íntima con Dios. Por medio de oración, meditación y la palabra, podemos escuchar la voz muy delicada de Dios. Recordemos, hermanos, hermanas, Dios no nos habla por las cosas grandes, por medio de milagros, por nuestros hechos poderosos. No, hermano. Debe pasar todo, podemos escuchar la voz muy delicada de Dios. Esa voz, cuando tú oras a Dios en tiempo muy quieto, de noche o muy noche, medianoche o en madrugada, puedes escuchar la voz de Dios. El ambiente muy quieto. No, cuando no escuchas ruido del mundo, ¿sí? Debemos tratar de escuchar la voz de Dios allí. Tú hiciste gran obra, has predicado bien, tú ves gran éxito de tu prédica o tú hiciste gran obra para la iglesia, tú has ofrendado mucho dinero, bien hecho, pero por medio de esas cosas Dios no te habla. Las obras deben pasar. Luego tratemos de escuchar la voz muy delicada, muy baja de Dios, ¿sí? Cuando saquemos un tiempo y un ambiente adecuado, así Dios nos habla. ¿Con qué tú te presentas a Dios? ¿Con qué cosa llevas? ¿Tu corazón, tu alma o tus hechos? Lo que pasó a Eliseo, él pidió a un músico para que él tocara eso. No se enseña eso, ¿sí? Vamos a buscar el libro San Marcos, el libro Marcos capítulo 1. Nuestro Señor nos enseñó también en su vida, nos dio buen ejemplo. San Marcos capítulo 1, versículo 35. San Marcos capítulo 1, versículo 35. Leamos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor durmió con sus discípulos, ¿no? Él convivió con sus discípulos. Pero cuando sus discípulos están durmiéndose todavía, pero él muy oscuro, muy de mañana, madrugada, se levantó para orar a Dios, tener íntima comunión con el Padre de Dios. Por eso aquí dice, el día anterior, durante el día, él todo el día trabajó, sanaba a los enfermos, muy cansado, ¿sí? Pero él tuvo costumbre de levantarse temprano para orar a Dios, tener íntima comunión con el Padre. Tenemos que aprender eso, ¿no? Para orar a Dios, tener comunión con Dios, necesitamos un tiempo adecuado, silencioso. No debe haber ruido.
hablar con otros. Necesitamos un tiempo silencioso y un lugar, ambiente adecuado. De día se escucha el ojo que toc, tac, toc, tac. ¿Se escucha o no? No podemos escuchar bien. De día no. ¿Sí? Estamos hablando y hablando, teléfono y viendo tele y se escucha. Vendedor, ¿no? ¡Aguas! ¡Tamales! Se escucha otras cosas. ¿Cómo puedes concentrar? ¿Meditar? ¿Puedes meditar bien la palabra y orar a Dios en ese ambiente? No. Sonido de agua de reloj no se escucha. Sí, ¿sí? Sale, ¿no? Sonido. Pero ¿cuándo se escucha? De noche. Todo se duerme. Yo me levanto muy noche. Todos duermen, hasta perros. Tiempo muy silencioso. Podemos tener comunión con Dios. Leer la Biblia, meditar muy bien. Dios nos habla. ¿No es así? Esa hora se escucha muy grandemente. Toc, tac, toc, tac, toc, tac. Así, la voz delicada de Dios así viene. ¿Sí? O madrugada. Muy pronto de mañana, al despertarse, uno debe buscar a Dios, orar a Dios. ¿Sí? De día, tú no puedes orar a Dios y escuchar su palabra, su voz. San Lucas capítulo 5, el libro San Lucas, Señor nos enseñó. Capítulo 5, versículo 15 y 16. San Lucas 5, versículo 15 y 16. Leamos juntos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Señor, cada vez él sanaba a los enfermos, a cualquier enfermo. Entonces se expandió la fama de Jesús. Más gente viene, ¿no? Trae más enfermos. Señor, ellos querían que él sanara a sus enfermos. El Señor los dejó. Fue solo, ¿a dónde? Al lugar desierto. ¿Para qué? Para orar, para orar. Así, con gente, con cosas, no puede orar a Dios. No puede tener comunión con Dios. Por eso, Señor, para Él es lo más importante. Orar a Dios, tener comunión con Dios. Porque el poder de Dios viene de Dios. Para recibir el poder y hacer una cosa de Dios, necesitamos recibir su poder. ¿Cómo? Si nosotros no tenemos comunión con Él, ¿cómo podemos recibir el poder de Dios? ¿Cómo podemos hacer bien la voluntad de Dios? No debemos equivocarnos, hermano. ¿Qué es más importante para ti, hermano, hermana? Aunque está muchas cosas que hacer, viene mucha gente que quiere, Señor, sanar a los enfermos. Hay mucho trabajo, pero Señor,
todo dejo. Primero, para Él, primero es orar a Dios. Tenemos que aprender eso, ¿no? San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 6. 6. Es fácil de recordar, ¿no? 6. San Mateo 6. Leamos juntos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fariseo, escriba, ellos ¿dónde oraban? En la calle, ¿no? En la calle, en la sinagoga, en el templo, en lugar público que la gente mira. Pero tú, ¿dónde oras? ¿Dónde debes orar? Entra, ¿dónde? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, un lugar apartado, silencio. No hay escándalo, no hay cosas del mundo. Es un lugar apartado. Tú y Dios, nada más. Debes entrar en ese lugar. Eso quiero decir, debemos buscar buen tiempo y un lugar adecuado. Solo podemos concentrar en oración y en meditación de la palabra. Así podemos tener comunión íntima con Dios y escuchar su voz. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? David también nos enseña esto. Salmos capítulo 5. Esta enseñanza es tan importante para nuestra vida cristiana. Salmo capítulo 5, versículo 3. Leamos juntos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo? ¿De día? ¿Por la tarde? De mañana, muy de mañana, oraré a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos buscar un tiempo adecuado. Salmo 119, versículo 47 y 147 y 148. Salmos 119, versículo 147 y 148. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Aquí, salmista dice, me anticipé al alba. Al alba. ¿Qué tiempo es? ¿De día? ¿Tarde? Madrugada. Alba es madrugada. Para orar a Dios en madrugada. Clamo a Dios y espero su palabra para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, muy noche. Medianoche o más tarde, ¿sí? Para meditar en tu palabra. ¿Sí? Entonces, todo esto necesitamos sacar tiempo y un buen lugar para hablar con Dios y escuchar su voz.
lo aparta, hermano. Tú aparta tiempo y lugar solo para hablar con Dios, ¿o no? Es necesario. Si no, empieza de aquí en adelante. ¿Sí? Necesita diario para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Eliseo nos enseña eso. Vamos a buscar San Lucas capítulo 3, el libro San Lucas. Capítulo 3, versículo 2. Leamos juntos. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde? ¿En el templo? El tiempo de Juan el Bautista. Él era testigo de Cristo, ¿no? Él nació para preparar el camino del Señor. Él era hijo de sacerdote. Su padre Zacarías era sacerdote. También Juan era sacerdote porque hereda sacerdocio. Él pudo vivir cómodamente. Puede disfrutar como su servicio, ¿no? Puede trabajar, servir a Dios en el templo como otros. Puede vivir en abundancia, en tranquilidad. Disfrutar su vida, ¿no? Pero no llega la voz de Dios para escuchar la palabra de Dios. Él tuvo que estar separado, apartado de ellos. Él no buscó la vida cómoda como otros. No se quedó en el templo. Él fue al desierto para tener comunión íntima con Dios, para escuchar la palabra. La palabra de Dios vino ¿a quién? ¿A quién? A Juan. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. No hay nadie, no hay cosa del mundo. ¿Sí? Es un lugar incómodo. Difícil estar allí, pero puede escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la voz de Dios debes superar incomodidad, dificultad. Pero llega a ti la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos buscar un lugar desierto. Vamos a buscar desierto, vamos a ir a Sonora. Eso no quiere decir eso, ¿no? Debemos partir. Para buscar un buen tiempo, un lugar, nos cuesta. ¿Sí? Para despertarte temprano, para orar a Dios, leer la Biblia, debes dormir menos. Te cuesta mucho, ¿no? Tu carne no quiere. Para leer la Biblia, debes leer la Biblia a veces por hacer muchas tareas, terminar bien, ya muy noche. Tu cuerpo está bien cansado, quieres dormir, quieres ir a la cama, pero debes sujetar tu carne y leer la Biblia. ¿Te cuesta o no? Te quita comodidad. Es lugar desierto, ¿sí o no?
Así Dios te habla.